En el siguiente video se mostrará cómo utilizar el software ECAPlus para el procesamiento y visualización de registros de los analizadores de red PQ3 Plus. A modo de ejemplo, organizamos en una carpeta de mediciones varias subcarpetas enumeradas del 1 al 7, dentro de ellas tendremos los registros que se realizaron en cada mes del año. Adicionalmente tenemos una carpeta con el nombre Exportaciones ECAPlus, donde se guardarán las exportaciones a formato plano y las exportaciones de archivos binarios. Para empezar, deberemos abrir el software y dirigirnos a la sección de configuración. Verificaremos que las carpetas que mencionamos antes se encuentren dentro de la lista de procesamiento. En este caso nos falta agregar las carpetas 6 y 7. Luego de agregarlas, configuraremos también la carpeta en donde se guardarán las exportaciones. Con el botón de guardar salvamos las configuraciones. Nos dirigimos a la sección de Registros y hacemos clic en la lista desplegable de rutas. Se nos mostrarán todas las rutas que seteamos dentro de la ventana de configuración. Alternativamente, la opción Todo mostrará el contenido de todas las carpetas en simultáneo. Por otro lado, la carpeta Registros es una ruta de descarga que viene configurada por default, se encuentra dentro de la carpeta de instalación del software. Seleccionamos la ruta deseada, en este caso la de abrir, y observamos cómo se listan los registros que contiene la misma. El siguiente paso será procesar los registros. La tarea de procesar le implica al software cargar la información contenida en el registro binario a su base de datos. Para ello seleccionamos uno o más registros e iniciamos el proceso. Para seleccionar varios registros en simultáneo, apretamos la tecla Control del teclado y cliqueamos sobre cada registro a procesar. Una vez seleccionados, hacemos clic derecho y elegimos la opción Procesar. En la parte inferior de la pantalla, se desplegará una tabla con las tareas que tiene el software pendiente. En la columna Tipo, se describe el tipo de tarea, en este caso el procesamiento de los registros seleccionados. Por otro lado, en la columna Estado, se muestra el porcentaje de avance del proceso. Finalizado el procesamiento de los registros, observaremos cómo en la lista superior se informa cuáles son los registros que ya han sido procesados. Haciendo clic sobre alguno de ellos, se nos mostrará en el margen derecho una previsualización de los gráficos de tensión y corriente, almacenados durante el periodo de registro, y también un resumen de la configuración del mismo. Para ver el contenido del registro, hacemos doble clic sobre un registro procesado, y este se nos abrirá en una nueva ventana. En la parte superior encontramos el nombre del registro y del archivo, a su vez se encuentran varias secciones. Como primera sección, Inicialización, en ella podremos ver la configuración del registro, como por ejemplo, tiempo de intervalo, fechas de registro, umbrales, rangos y parámetros a registrar. La segunda sección es la de Datos, donde se muestran todos los intervalos registrados mediante una tabla. Cada columna representa un campo de medida, que seleccionaremos desde la lista ubicada en el margen izquierdo. A modo de ejemplo, seleccionaremos algunos campos adicionales, como corrientes y potencias totales. Guardaremos la selección de estos campos en un template para que estén disponibles en este registro y en cualquier otro que visualicemos. Para ello, le asignaremos un nombre representativo y haremos clic en el botón Guardar. Como ejemplo adicional generaremos otro template de selección de campos, pero de tensiones promedio junto con sus respectivos máximos y mínimos.
Para ello volveremos al default y adicionaremos los campos de interés. Luego asignaremos un nombre y procederemos a guardarlo. En este punto, tendremos varias opciones de template disponibles en la lista. Podremos ir cambiando entre uno y otro, obteniendo distintos modos de visualización de los datos expuestos en la tabla. Otra opción disponible es la selección temporal. Esta nos permite determinar el inicio y fin de manera de poder acotar nuestro análisis de la medición. Tenemos dos formas para seleccionar estos campos. El primero es haciendo clic sobre el icono de calendario de cada campo y seleccionando las fechas de interés. Luego podemos escribir el horario deseado utilizando el teclado. La segunda forma de configurar estos campos es directamente desde la tabla de datos. Buscamos el intervalo que queremos que sea el inicio del análisis, lo seleccionamos y con el clic derecho elegimos la opción Inicio. Hacemos lo mismo con el intervalo que queremos que sea el fin del análisis, luego con clic derecho elegimos la opción Fin. De esta forma veremos cómo se actualizaron los campos de selección temporal. Al seleccionar este inicio y fin por cualquiera de los dos métodos, se actualizará también el campo cantidad de intervalos, que calcula el número de intervalos comprendidos entre las fechas seleccionadas, y el campo energía activa total, que muestra la energía activa acumulada en ese rango de intervalos. En este caso se muestra vacío, puesto a que no fue un parámetro seleccionado dentro de la configuración del registro. Cabe aclarar que esta configuración se verá reflejada al momento de observar los gráficos de tendencia, hacer exportaciones o de la generación de reportes como ya se verá más adelante. Por otro lado, en la parte inferior nos encontramos con los campos TB y TI, que aplicarán un factor de multiplicación a los campos de tensión y corriente respectivamente. Por ejemplo, si se realizó una medición indirecta por medio de transformadores de corriente y queremos visualizar las corrientes referidas al primario, deberemos ingresar la relación de transformación y tildar el campo correspondiente. De esta forma veremos cómo las corrientes son afectadas por el factor que introdujimos. De la misma manera podremos hacerlo con el de tensión. Por último, ubicado en la esquina inferior izquierda tenemos el check, invertir secuencia. Ejemplificaremos su utilidad seleccionando un template de campos donde se muestren las tensiones y los campos referidos al desbalance, como tensión de secuencia positiva, tensión de secuencia negativa y el factor de desbalance U2 negativo. Como se puede observar en este registro, la tensión de secuencia positiva es cercana a cero, mientras que la tensión de secuencia negativa se encuentra cerca a la tensión nominal. Esto se debe a que el equipo fue conectado en rotación de fases o secuencia inversa, es por ello que el campo U2 negativo arroja un valor del 100%. Para salvar este error de conexionado cliqueamos en el check, invertir secuencia, y observamos cómo este campo es recalculado, de manera que su resultado es la inversa de la relación entre la tensión de secuencia negativa y positiva. En conclusión, esta herramienta es útil cuando durante la instalación en terreno no se ha prestado atención a la rotación de fases, indicada tanto en el diagrama fasorial de la aplicación Android como en los indicadores lumínicos del frente del equipo. Volviendo a la barra superior de secciones, tenemos la de armónicos, en donde se despliega una tabla con los datos de las componentes armónicas hasta el orden 50, siempre y cuando hayan sido seleccionados como parámetros a registrar dentro de la configuración de registro. En el margen izquierdo, podremos seleccionar entre el contenido armónico de tensión, corriente, potencia activa o potencia reactiva. También, con el selector de canales, elegiremos cuál de ellos observar en pantalla. Por otro lado, los factores de multiplicación de tensión y corriente pueden ser aplicados a las componentes armónicas. En este caso el factor de corriente que introdujimos anteriormente está activo, las componentes armónicas de corriente están afectadas por ese factor de multiplicación. Otra sección es la de eventos, en donde se presentarán los eventos que hayan surgido durante el periodo de registro.
Estos pueden ser eventos de sistema o los correspondientes a SAC, swell, interrupción, y otros eventos. En el margen izquierdo, se encuentra un panel selector, en donde cada evento tiene un check, y un contador asociado a la ocurrencia de este en cada canal. Adicionalmente se puede seleccionar los eventos ocurridos en cada canal individualmente utilizando los checks, canales. En la tabla vemos los eventos listados. El primer campo es la fecha y hora de ocurrencia, el segundo son los milisegundos excedentes a los segundos informados. El campo descripción corresponde al tipo de evento. A continuación, está el canal en el que ocurre el evento seguido de la duración de este. El campo valor representa una medición significativa del mismo y la unidad correspondiente. Por ejemplo, en un evento de swell, este campo corresponderá a la tensión máxima alcanzada, mientras que en un evento de interrupción o sag, corresponderá a la tensión mínima alcanzada. A modo de ejemplo analizaremos el primer grupo de eventos de interrupción ocurridos en este registro. Si observamos las tres primeras marcas del grupo seleccionado, identificamos el tipo de evento como un inicio de interrupción, el cual ocurrió en los tres canales, y si nos fijamos en la fecha y hora de este, su ocurrencia fue casi en simultáneo. Las siguientes tres marcas corresponden al fin del evento de interrupción en cada canal, es decir que las tensiones vuelven a estar dentro de los valores nominales. La duración del evento fue de aproximadamente un segundo, y el valor mínimo de tensión alcanzada fue de 0 volt. En el margen derecho observamos un gráfico, el cual tiene unas áreas delimitadas por unas curvas. Podremos seleccionar el tipo de curvas desde el selector de gráfico, donde tenemos las curvas de ITIC, CBMA y SEMI-F47. Estas curvas sirven para que gráficamente podamos observar los posibles efectos de la ocurrencia de los eventos en una instalación eléctrica. Cada punto graficado corresponde a un evento, mientras que el color de este representa el canal en el que ocurrió. En este registro, la mayoría de los eventos está ubicado en la zona central, es decir que la ocurrencia de estos eventos posiblemente no haya causado ningún inconveniente en la instalación. Los que se encuentren en la zona inferior podrían haber generado alguna perturbación en los equipos electrónicos. Los eventos que se encuentren en la zona superior o prohibida posiblemente hayan provocado algún daño en los equipos eléctricos conectados en la instalación. La siguiente sección es la de tendencia, donde tendremos disponibles una serie de gráficas predeterminadas, cuyo inicio y fin temporal fue el que seleccionamos previamente dentro de la sección de datos. Las gráficas disponibles son las de tensión, corriente, potencia, PST, THD, entre otras. Por último, disponemos de unas gráficas personalizadas, las cuales nos permiten hacer dos gráficas en simultáneo, eligiendo los parámetros de la lista predeterminada y los canales que sean de nuestro interés. Por ejemplo, en el primer gráfico podemos seleccionar la tensión mínima en los tres canales, y en el segundo gráfico elegimos la corriente máxima. De este modo podríamos analizar la correlación entre ambos parámetros. Con la función unificar gráficas, ambas gráficas se muestran en una sola presentación, en la cual comparten el eje temporal, horizontal, y dos ejes verticales correspondientes a cada parámetro. Volviendo a las gráficas predeterminadas, tenemos la de fasorial, la cual nos mostrará el diagrama de los fasores de tensión y corriente promedio en un intervalo que previamente hayamos seleccionado de la tabla de datos. Es importante aclarar que para que el diagrama fasorial esté activo, los parámetros ángulos de tensión y ángulos de corriente deben haber sido seleccionados como parámetros a registrar dentro de la configuración del registro. Otros gráficos predeterminados son los de armónicos de tensión y corriente, en el cual se observa mediante un gráfico de barras el nivel de armónicos para ambos parámetros. Deberemos seleccionar un intervalo para el cual se mostrará el nivel de armónicos promedio, si quisiéramos elegir otro, o ir cambiando a lo largo de los intervalos. Podemos ir seleccionándolos desde la tabla de datos, o ir introduciendo la fecha y hora del intervalo de interés desde el campo actual.
El campo rango nos permite seleccionar el número de armónico correspondiente a la frecuencia mínima y máxima a visualizar, siendo el número 1 la frecuencia fundamental. Por ejemplo, podemos seleccionar como armónico mínimo el 2, quedando expuesto todo el espectro armónico sin la fundamental. Desde la selección inferior, podemos elegir la forma en la que se calcula la amplitud de cada armónico. Estos pueden ser % del armónico fundamental, % del valor RMS total, % de la tensión nominal. Y por último, el valor RMS. Siguiendo con las secciones, está la de exportar, la cual nos permite extraer la información del registro a un archivo de texto plano, como por ejemplo uno de formato CSV. Dentro del cuadro izquierdo se nos mostrará la lista de plantillas o templates que tengamos a disposición. En este caso solo se dispone de una, la cual tiene configurada como parámetros a exportar fecha y hora, tensiones de fase, corrientes de línea y las potencias totales. En otro video se mostrará cómo confeccionar, configurar o editar estas plantillas. Volviendo a la ventana anterior, teniendo la plantilla seleccionada y con el botón Exportar, generaremos un archivo con extensión .csv. Este archivo se almacenará en la ruta de exportación que configuramos al inicio de este video. Cabe aclarar que el rango de fechas exportadas es el que definimos desde la selección temporal dentro de la ventana de Datos. Con el botón Abrir directorio, nos dirigimos hacia la carpeta donde fue generado el archivo de exportación. Si lo abrimos, veremos que se exportaron los parámetros que estaban configurados dentro de la plantilla. Adicionalmente, existe una manera de exportar de forma manual. Nos dirigimos a la sección de Datos y seleccionamos de la tabla los intervalos de interés. Con las teclas Control+C, copiamos el contenido y lo pegamos dentro de, por ejemplo, una planilla de Excel. La última sección es la de Informes. Al hacer clic se nos desplegará una ventana en donde podremos elegir o editar una plantilla de informe. En este caso elegiremos una plantilla que tenemos preconfigurada, tensión BT. Al seleccionarla se cargarán las configuraciones que esa plantilla dispone. Podremos revisar o editarla si fuese necesario. En un próximo video, explicaremos con más detalles cómo configurar estas plantillas, de manera de poder generar reportes que se ajusten a nuestras necesidades. Con el botón Generar reporte, luego de que el software lo procese, se visualizará en un explorador web el reporte generado. Una vez generado el reporte, observaremos la descripción, datos del registro, valores mínimos, promedios, percentiles y máximos de la medida, el cumplimiento de compatibilidad de tensión, una gráfica estadística y temporal de tensión. Con el botón Imprimir reporte podremos guardar este reporte en formato PDF.